Restaurando el altar de Dios. El altar de Dios. Amén. Y vamos a ubicarnos. Vamos a ver la cita bíblica, pero nos ubicamos en el primer libro de Reyes, ¿no? Ahí nos vamos a ubicar cuando aparece, la Biblia hace la mención por primera vez del profeta Elías. Elías aparece en la Biblia en el versículo 17 del primer libro de Reyes. Es donde la Biblia empieza a hacer mención del profeta Elías. Recordamos tantas cosas de Elías, ¿no? Un profeta poderoso del Señor, con el manto abre el río Jordán, con el manto lo vuelve a abrir para que vuelvan a pasar y pasan en seco, ¿no? Recordamos también aquel encuentro con los profetas de Baal, y 450 profetas de Baal contra un solo profeta de Dios, suficiente para aniquilarlos y vapulearlos. El poder de Dios, ¿no? No importa cuántos estén enfrente, el poder de Dios es mayor. Entonces, qué interesante esto, ¿no? El profeta Elías poderoso, después recordamos también cómo Dios lo lleva, ¿no? A su presencia de una forma inexplicable. Hablábamos ayer de un Dios sobrenatural. Una prueba de ella es esto. El Señor lleva a Elías sin ver la muerte. ¿En qué fue? En un carro de fuego, correctamente. Y deja su manto y después queda por él el profeta Eliseo. Pero esa es otra historia. Entonces, restaurando el altar de Dios. Nuestra vida espiritual, nuestra vida en general es el altar primero del Señor. No importa tanto si el exterior está bien, si nuestro interior está mal, hay que arreglarlo primero. Eso es lo que más importa, por sobre todas las cosas. No importa la parte, si yo tengo una buena casa, no importa si yo tengo unas buenas posesiones, si me va bien en la vida, eso no es malo. Pero mi altar interior para Dios es lo que más importa y lo que más debo cuidar. A veces lo descuidamos, por cualquier circunstancia, por cualquier situación, a veces lo descuidamos. ¿Sabe cuál es la buena noticia? De que tenemos una oportunidad siempre en el Señor de restaurar el altar en nuestra vida. Si la presencia de Dios, me disculpan, solo estoy buscando aquí tengo mis apuntes también. Si la presencia de Dios es tan hermosa, si lloramos en su presencia, si es tan bonito, ¿por qué descuidamos la presencia de Dios? ¿Por qué no volvemos a ese tiempo hermoso donde oramos de madrugada, donde el Señor responde, donde el Señor trae respuesta, donde vengo yo y oro por otro y obtenemos la respuesta juntos? ¿Y por qué no vuelvo a ese tiempo de intimidad con el Señor? Ese tiempo de lectura bíblica, ese tiempo de oración, ese tiempo donde el Señor quiere trabajar conmigo. Y quiere trabajar conmigo porque yo voy a ayudar a otros. No se trata solo de mi bendición, sino que hay una necesidad también afuera. Y como hijos de Dios entendemos eso, ¿no? ¿Por qué a veces descuidamos el altar del Señor? Y siempre que hablo, mi frase también es acá en Houston, ¿quién se pone de ejemplo? El pastor se pone de ejemplo siempre. El pastor dice, él es el primero que tiene que tomar el mandato del Señor. Como siempre ustedes saben, bueno, vamos a verlo más adelante, tuve una época complicada en mi vida, ¿no? Que la hice complicada. Me quise, aquí lo tengo en la mano mejor, aquí lo tengo en la mano. Sí. Una época en mi vida donde yo quise resolver toda mi manera. Fue una época bien difícil en mi vida de rebeldía. Entendí un día que tenía que restaurar el altar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, nos ubicamos en ese primer libro de Reyes 18, 30 al 33. Aquí ya está el profeta Elías en su apogeo, ¿no? Recuerde que les dije, aparecía a partir del capítulo 17, ¿no? Aquí ya estamos en el 18 y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿A quién se acercaron? A Elías, la representación de Dios en la tierra.
¿A quién tenemos que acercarnos? A Dios. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar estaba arruinado. Ya les voy a contar por qué. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra a Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Recuerda, era Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. De ahí viene el nombre de la nación de Israel. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. 12 piedras. Después hizo una zanja, esto es importante, alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Eso es como 4 litros de agua, tomándolo a la medida actual. Preparó luego, y póngale atención a este último versículo. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos. ¿Y qué hizo? Lo puso sobre la leña. Puso el buey sobre la leña directamente. Ok, miren qué interesante lo que nos está mencionando el versículo, estos 3 versículos, ¿no? Ahora, quiero que usted vaya conmigo y lo pongo en contexto antes de que entendamos de lo que vamos a hablar. La Biblia nos ubica en el reinado del rey Acab, un rey muy malo en la historia de Israel. Era rey de la región del norte, aproximadamente entre los años 874 y 853 antes de Cristo. Ya sabemos que el pueblo se dividió en dos. Recuerda eso, ¿no? Reino del norte, que es Israel, y reino del sur de Judá. Ahora, le pongo en contexto por qué se dividió el reino. Ahí está. Esto debido al pecado de idolatría cometido por el rey Salomón al fin de sus días, al permitir que sus esposas paganas lo desviaran del camino correcto delante de Dios. Obviamente él tiene responsabilidad en lo que hizo, ¿no? Por eso Dios permite esto. Imagínese un rey como Salomón. El Señor le dio tanto, lo vistió como ningún otro, le dio riquezas, le dio abundancia y le dio un privilegio que ni siquiera a David se lo quiso dar. ¿Cuál fue el privilegio que le dio? Construir el templo. El primer templo lo construyó el rey Salomón. La Biblia lo describe y era una hermosura, de oro por todos lados. Ni siquiera David tuvo ese privilegio. David, el amigo de Dios, el amado de Dios, el que estaba arriba en el linaje de Jesucristo. La Biblia lo dice. No, se lo dio a Salomón, que lo hizo bien por un tiempo, pero al final de sus días Salomón desvía el camino. Gracias. 700 esposas y 300 concubinas, menciona la escritura que tenía. Muchas de ellas eran sacerdotisas de Baal. Pecado que Dios no perdona. Sí perdona, pero si se arrepiente. No lo hizo. Termina mal sus días, Salomón, debido a esto. Hizo caso a los dioses de sus esposas y de sus concubinas. Se desvió al final del camino. Pero bueno, solo para ponerlo en contexto. Miramos entonces, el profeta Elías aparece en escena y restaura el altar de Dios. Ya lo leímos, ¿no? En un enfrentamiento contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde Dios le da la victoria. El altar que Elías restauró contenía 4 elementos importantes. El altar que Dios establece contenía principalmente estos elementos. Cada elemento contiene un significado para el Señor. No están ahí porque eran los materiales únicos que habían para hacer un altar. Están ahí porque Dios quiso que estuvieran esos elementos y tienen un significado. Ahora, Elías hace la petición al rey de que reúna al pueblo en el monte Carmelo. Ok, aquí estaba en debate quién era el verdadero Dios y Elías estaba seguro de quién era el verdadero Dios. Y dice, como yo estoy seguro quién es el verdadero Dios, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Amén. Y pide al rey que convoque al pueblo a Monte Carmelo. También son convocados los profetas de Baal. Entre ellos 450. Eran más, pero convocaron a ese grupo de profetas. Ok, vamos. Los profetas de Baal montan un altar para su Dios.
el profeta Elías monta un altar para Jehová. ¿Qué sucede? Dice la escritura que de la mañana hasta la hora del sacrificio estuvieron los profetas de Baal intercediendo y pidiendo a su Dios que hiciera algo, que demostrara que él era Dios. La hora del sacrificio eran las 3 de la tarde, para que se ubique. A esa hora terminaron. Cuando los profetas de Baal están brincando, dice la Biblia también que se laceraron su cuerpo para derramar la sangre, hicieron de todo, no tuvieron respuesta, obviamente. No existe otro Dios. El profeta Elías, entre otras cosas, ok, ahora es mi turno. Pero en la brincadera que se tenían y en el relajo, estorbaron el altar de Dios, que fue el altar que Elías tuvo que restaurar. ¿Estamos de acuerdo? Nos oigamos, ¿no? El altar de Dios, usted y yo, es estorbado muchas veces. A veces tenemos nuestro altar que nos sentimos súper espirituales, pero a veces viene una zarandeada, como decía mi hermana ayer, y es estorbado, es trastocado. ¿Qué nos toca hacerlo? Restaurarlo. Hay una oportunidad siempre en el Señor para restaurar el altar que Él mismo puso. Entonces les ubico y les pongo todo este contexto para que vayamos entendiendo por qué suceden las cosas. Ahora, 4 elementos importantes en el altar, en este altar específico. 12 piedras, lo vimos en la escritura, ¿no? Por eso se los marco en otro color para que saquemos las palabras claves. Agua en el altar. Agua. Sí, agua. Extraño, ¿no? Pero sí, era agua. La leña, obviamente no podía faltar la leña, ¿no? Para que haya un altar y un sacrificio, tiene que haber fuego. Y para que haya fuego, humanamente tiene que haber leña. El sacrificio, que también es el animal. Entonces vea usted qué importante es poder entender cada uno de los elementos, porque ahora vamos a ver en qué consiste cada elemento. Recuérdelo, todo esto en función de restaurar el altar del Señor, ¿ok? Establecido desde los tiempos antiguos, sigue vigente y va a seguir vigente hasta que nuestro Señor venga. No podemos descuidar el altar de Dios. El enemigo se va a aprovechar, va a brincar y va a hacer muchas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros no podemos descuidar el altar del Señor. Amén. Hay un solo Dios y quedó demostrado en esta historia. Aquellos hicieron de todo, como desde la hora de la mañana, la Biblia ubica como más aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas, haciendo de todo. Y Elías lo logró, gracias al poder del Señor. Ok, miramos entonces las 12 piedras. ¿Qué significa el elemento, las 12 piedras? Y miramos, primero, para restaurar el altar del Señor, no es como se me ocurra, ¿no? Hay un procedimiento que hay que hacer según Elías restauró el altar que él tenía. Elías nos predice renovar, nuestro pacto con Dios en un solo destino. Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo desde el principio. ¿Qué sucede entonces con ese pacto que está trastocado? Tengo que renovarlo. Acuérdese de esa palabra, renovar, porque el pacto ya existe. No es algo que no existe, es algo que desde que aceptamos a Jesús, el Señor hizo un pacto con nosotros. Él se ha mantenido firme, nosotros solo que nos distanciamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si ya tenemos el pacto y está dañado, por eso es renovar el pacto. Lo entendemos, ¿no? En el versículo 31, Elías nos predice que el sacrificio del Mesías traería un nuevo pacto de unidad entre el pueblo y entre Dios. Las 12 piedras son las 12 tribus de Israel. Esto sí está escrito literalmente en la Biblia. Pero para que esto pasara, debía haber unidad entre las 12 tribus. Primero, mire qué interesante. Muchos años antes, Dios ya está profetizando lo que va a pasar con el sacrificio del Mesías por medio de un altar. Él está diciendo cómo va a ser el sacrificio de Jesús y lo está enseñando. Y nos lo deja por escrito para que lo instruyamos, para que lo aprendamos y lo demos a conocer. Es importante tenerlo siempre en mente, ¿no?
el sacrificio del Mesías. Recuerde que el reino estaba dividido. Elías, en una señal profética, junta las 12 piedras y las pone. Ese es señal de restauración de la nación de Israel. Israel ahora es una sola nación. ¿Por qué? Porque hubo una restauración del pueblo judío, de la nación de Israel. ¿Con qué? Con el sacrificio de Jesús. Amén. Están dispersos por el mundo, por otros temas políticos, pero son una sola nación ahora. Tienen un lugar, tienen un territorio, un reino, como Israel. Elías lo junta, y esa es la señal profética, de que Israel va a ser una sola nación. No habían, eran 10 y 2 que estaban sueltas. Me recuerdo, estaban las 12 ahora juntas. Ese es el primer elemento importante que tenemos que captar, ¿no? Dios ya predice que su pueblo va a ser uno solo nuevamente y van a tener un pacto nuevo con él. Mire qué interesante. Ahora, también lo aplicamos a nosotros. El nuevo pacto del Señor en la cruz del Calvario. Así es. Teníamos un pacto, la ley mosaica, un pacto en base a ley. Ese pacto viene a ser sustituido por el pacto nuevo de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que él está diciendo. Mi pueblo va a ser uno solo. Yo vengo por una sola iglesia. Yo no vengo por 7 iglesias. Yo no vengo por 10. Yo no vengo por este o el otro grupo. Yo vengo por una iglesia. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener la iglesia? Una iglesia santa. Una iglesia santa que crea en el Dios verdadero, que crea en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, esa es la característica principal. Renovemos. El primer paso es renovar mi pacto con el Señor. Si yo le fallé a Dios, si yo tengo un desvío en mi forma de actuar, de hablar, de pensar, Señor, vengo a renovar mi pacto contigo. Vengo a renovar mi pacto contigo. Es que Él ahí está siempre. Soy yo el que agarro para otro lado. Lo decía Mariela ayer, eso me gustó mucho. Venga, Tito, le decía. Venga, le decía. Y así trabaja el Señor con mucho amor, con mucho amor. Entonces el Señor ahí está. Ven, renueva mi pacto. Aquí está en tu corazón, no te alejes. Yo no tengo eso para ti, yo tengo otras cosas para ti. Entonces acuérdese de eso. No se le olvide esa palabra. Renovar el pacto con Dios cada día de mi vida. Y si he fallado, me presento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué voy a huir como lo hizo Adán y Eva, como lo hicieron varios? Se escondían. Se escondían de la presencia del Señor porque sabían lo que habían hecho. No, bueno, aquí estoy, Señor. Perdón, aquí estoy. Y vaya, bueno. Ese es el primer paso, renovar el pacto con el Señor. Entonces entendemos el significado de las piedras, ¿no? Es juntarnos en unidad con nuestro Cristo, renovando un pacto. Interpretación para Israel, para nosotros los gentiles, el remanente del Señor. Amén. ¿Lo entendemos así? Muy bien. Gloria al Señor. Renovemos el pacto con nuestro Dios. No se nos olvide. Volvemos. El segundo elemento, agua en el altar. Recuerda usted cuando vamos al parque, que nosotros salimos aquí bastante al parque. Vamos al parque y queremos encender, hacer un asado y encenderle el fuego. ¿Qué es lo primero que decimos? Pero que la leña no esté mojada, tiene que estar seca. Es lo primero, ¿no? Porque si no, no enciende. Pero vea usted lo que hace Elías. Dice la Escritura que Elías pidió 4 cántaros en un lugar donde no había llovido 3 años, porque él lo había dicho, y en un monte alto. ¿Se imagina usted? Pidió 4 cántaros y dice, échelos encima de la leña. Y para aumentarle el nivel de fe, vuelvan a echarle los cántaros. Ah, no es suficiente. Vuelvan a echarle una tercera vez. 3 veces rociaron con agua el altar, la leña. ¿Qué significa eso? Elías llevó a otro nivel su fe. Dios lo iba a hacer con agua o sin agua, pero Elías quería demostrar quién era el verdadero Dios y la fe que había en él.
Entonces dice, les voy a demostrar la fe que yo tengo o que Dios ha puesto en mí y la llevo a otro nivel. Miren cómo mojo la leña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién hubiera creído que la leña hubiera encendido? Humanamente es imposible. Pero como él sabía en quién confiaba. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a eso? Al poder de Dios. Yo ni siquiera, yo me taparía y, Señor, perdón, no sé. Bueno, miremoslo. El agua, este es muy importante. El agua nos purifica. Agua en el altar, versículo 32, como lo vimos. Elías llevó su fe más allá y puso agua sobre el altar y alrededor, sobre y alrededor, ya lo vamos a ver. En la Biblia el agua generalmente es sinónimo de purificación. Recordamos los bautismos, ¿no? Nos sumergimos al viejo hombre y salimos como un nuevo hombre. La historia de Naamán, ¿recuerda la historia de Naamán? Sí. Naamán va a pedir ayuda al profeta, le dice, tenía lepra, ¿no? Y le dice el profeta lo que tiene que hacer, ve y sumérgete al río 7 veces, al río Jordán. Renegó Naamán. No le gustó las indicaciones que le había dado el profeta. Al final, por consejo de sus siervos, lo hizo y fue sano. Por la palabra del profeta, no porque él estuviera tan de acuerdo. Entonces hay varios ejemplos en la Biblia donde el agua es sinónimo de purificación. Acuérdese de eso. El mismo Jesús fue bautizado, ¿no? No porque tuviera pecado, sino para darnos el ejemplo de cómo teníamos que hacerlo, de cómo yo sí necesito ser purificado en él. Amén. Poner agua alrededor del altar fue una señal de purificación y de división entre el mundo y la presencia de Dios. Mire esto, qué importante es. Con el agua sobre el sacrificio, Elías lleva su fe a un nivel más alto. Pero con el agua alrededor del altar también tiene un significado. Y quiero que vaya conmigo y mire la imagen de cómo era el altar en ese momento. Mírelo. Ese era el altar, o aproximadamente así era el altar que el profeta Elías edificó con sus 12 piedras. Estaba el fuego del Señor que descendió, pero quiero que note algo importante aquí. Aquí hay agua. ¿Sí? Alrededor del altar había una zanja donde el agua que habían echado aquí se corrió, pero Elías lo hizo con segunda intención, no fue casualidad. Y aquí quedó el agua. Ahora veamos. Este era el campo de batalla donde había paganismo, pecado y donde estaban los profetas de Baal. También, ¿no? Entre el pecado y el altar, la presencia de Dios, está la purificación. ¿Entiende? El agua. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el significado que le podemos dar al agua alrededor del altar. Pecado, me purifico y accedo a la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Qué interesante, ¿no? Dice la escritura que Elías lo hizo así, ¿no? Cavó la zanja y lo hizo alrededor. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Recuerda entonces, segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Purificarnos delante de Dios. Una vez que yo vengo y accedo, el primer elemento es renovar mi pacto. Una vez que yo accedo y reconozco, yo necesito renovar mi pacto con el Señor, no puedo seguir así. Vengo y digo, Señor, purifícame, como segundo elemento, mediante el agua. Purifícame. Agua, estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Purifícame, Señor. Aquí estoy, necesito ser limpio de nuevo. Necesito acceder a tu presencia. Y para estar en tu presencia, necesito ser limpio. A la presencia de Dios no puedo acceder impuro, inmundo. Necesito ser renovado en el Señor. Pero ahí está. Tenemos la oportunidad de ser renovados cada vez en el Señor. Amén. Eso es lo más bonito, eso es lo que a mí me llena de gozo y alegría y que hay oportunidad en el Señor. Entonces cuando venga alguien y le diga, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y yo no asisto a la iglesia, no he asistido y todo esto, usted puede ser purificado en el Señor. ¿Por qué se autodescarta si el Señor no lo descarta?
Si siempre hay una oportunidad en Cristo. Y estamos viendo, todo gira alrededor de Cristo. El sacrificio es Cristo. La Biblia, como les he mencionado, está escrita en base a Cristo. Usted encuentra a Jesús por toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A veces está textual, a veces no, a veces hay que interpretarlo, pero está por toda la Biblia. La Biblia está escrita en base a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Entonces, eso es hermoso, saber que yo tengo el lugar a donde ir para restaurar el altar que el Señor ha puesto en mí, porque somos un altar. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Uno de los elementos del templo, ¿cuál era? El altar del sacrificio. Somos un altar, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos eso claro, ¿no? En el Señor. Ahora, tercer elemento, la leña. La leña es igual de importante, ¿no? Porque es el medio que hace encender el fuego para entregar, ofrecer el sacrificio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es de importante. Y les ponía el ejemplo de que la leña sea de tal y tiene que estar seca. Y esa leña no, porque la comida huele mal y empezamos. Pero en el Señor eso no existe. En el Señor no. El Señor tiene la leña adecuada para todos nosotros. Ahora miramos. Tercer elemento, la leña y el sacrificio. Son las cosas van juntas. Revivemos cada día el fuego de Dios mediante Jesucristo. ¿Cuál es la leña? ¿Quién es el sacrificio? Jesucristo, ¿no? La leña estaba directa sobre el sacrificio. Esto es importante, léalo. Elías ya estaba profetizando sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya sé, como le dije anteriormente, muchos años después. Jesús es el sacrificio y la leña es la cruz del Calvario. ¿Por qué la leña es la cruz del Calvario? El sacrificio de Cristo es la cruz. Nos da acceso cada día a la presencia de Dios. Es ese fuego que nos deja de arder, que no deja de arder a nuestro favor. Dice la Escritura, si usted lo lee, el versículo, que la leña, en otras versiones, que la leña estaba puesta directa, que el sacrificio estaba puesto directo sobre la leña. ¿Sobre qué estaba puesto Jesucristo al hacer el sacrificio en la cruz? En la cruz. Sobre un madero, dice la Escritura. Entendemos ahora. Cómo el Señor estaba muchos años antes profetizando el sacrificio de Cristo y cómo iba a ser, así de específico, así detallado, ¿verdad? Con ese nivel de detalle, tenemos que observarlo bien. Entonces, si usted puede leer este versículo que yo le di al inicio y puede leerlo en otras versiones, una de ellas o varias de ellas dicen, el sacrificio, en este caso un buey, estaba directamente puesto sobre la leña, sobre un madero. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esto, ¿no? Que podamos entender y podamos interpretar palabra del Señor. Y todo gira en torno al sacrificio de Cristo por usted y por mí. En la ecuación vimos a Israel, porque es el pueblo del Señor. Son los amados del Señor. Y ahí no podemos intervenir nosotros, ¿no? Pero también hay un sacrificio para nosotros. También alcanzamos misericordia. También agarramos nosotros una partecita para nosotros. Gracias al Señor por eso, porque nos libró y nos dio esa parte también de misericordia para nosotros. Entonces, el tercer elemento ya lo miramos. Primero, renovar el pacto con nuestro Dios. Segundo, purificarnos, amén, en su presencia. Y tercero, reavivemos cada día el fuego de Dios. El punto aquí es mantener el fuego encendido. El fuego no se puede apagar. No debe apagarse el fuego del Señor en nuestra vida. Tiene que mantenerse activo. Si el fuego hubiera estado, Elías le hubiera tocado primeramente tener el altar muy encendido, con mucho fuego, los profetas no se hubieran podido acercar y no hubieran podido destruir el fuego, porque estaba muy fuerte, no se hubieran acercado. El fuego estaba apagado. Por eso fue trastocado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la importancia de mantener el fuego encendido siempre en el Señor. Amén. Siempre, cada día en nuestra vida, no puedo dar espacio. Yo no puedo abrir esa puerta al enemigo porque él va a entrar.
Yo necesito tener el fuego activo en mi vida, el fuego del Espíritu que ahuyenta todo ataque del enemigo. No es por mis méritos, siempre tengámoslo también claro, no es por mis méritos. Es Dios en mi vida haciendo lo que tiene que hacer. Nada cuenta por nuestro mérito, más que buscarle e intentar hacer, ¿verdad?, nuestra parte, pero todo viene de Él. Entonces siempre tengámoslo claro eso, ¿no? Como el Señor, entre tantas cosas, nos da la oportunidad siempre, siempre de mantener el fuego activo y acceder a su presencia. Entonces están los 4 elementos. El sacrificio va junto con la leña, ¿no? Les expliqué que era uno solo, ¿no? El sacrificio tiene que ir con la leña. No puede haber un altar sin sacrificio. No puede haber un altar sin leña. Van juntos, porque así quedó en la cruz del Calvario. Iban juntos. Ok. Como conclusión, restauremos el altar de Dios en nuestra vida, lo que le he venido repitiendo ahora. Si usted ha estado lejos o descuidado su relación con Dios, es momento de volver a Él y restaurar el altar de su vida. Dice la Escritura que nadie puede darse por aludido, que vigilemos siempre, no descuidar nuestra vida. Así lo dice, ¿no? Que siempre tenemos que estar buscando presencia del Señor. Nadie es suficientemente espiritual para decir, a mí no me va a pasar. No, no. Cada uno de nosotros tiene que renovar su vida en el Señor. Amén. Que yo tengo esta posición, que yo hago esto, que hago lo otro. Delante de Dios somos iguales. Y tengo que buscar su presencia igual que la persona que viene empezando. No puedo creer que yo tenga un puesto asegurado en el cielo. Yo tengo que renovarme en el Señor cada día. ¿Entendemos? Amén. Entonces siempre atentos al Altísimo. Siempre atentos a lo que Él tiene para nosotros. Él está ahí. Nuestro Dios es tan hermoso, tan bello, tan precioso, que Él está ahí para nosotros siempre. Él está ahí cuando llegamos buscando su presencia y llegamos tocados y ayunamos, oramos, Él está ahí siempre. Cuando llegamos llorando, pero porque nos dimos un golpe y ni modo, ahora vamos acá, también está ahí. También, en toda ocasión, Él está ahí con nosotros. Entonces, ¿por qué? Nuevamente cito lo que dijo usted ayer, ¿por qué nos desviamos izquierda o derecha? Y está escrito, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. En todo momento con la mirada puesta en el Señor, con el objetivo claro en el Señor. Lo tengamos siempre presente. No somos suficientemente grandes para no buscar de Dios todos los días. Hasta que estemos en su presencia. Quizá vamos a tener otro estatus. No lo sé. Pero ahora yo necesito buscar de Dios siempre. Cristo humano lo hacía. Cristo oraba tanto buscando la presencia del Padre. ¿Recuerda aquel episodio cuando va al monte, el que está enfrente de Jerusalén, de los Olivos? Y llega y encuentra a sus discípulos dormidos y le dice, ni siquiera una hora pudieron orar. Dios mío, una hora es poquito para él. Y a veces una hora para nosotros es inmensa. Y él dice, ni una hora pudieron orar. Y le llego yo con 20 minutos, Señor. Entonces, siempre tengamos ese cuidado, ¿no? De mantener el altar. Y cuando nos hemos dado cuenta, en reuniones aquí, cuando empezamos a orar, y empezamos a clamar por esto, por lo otro, y se nos va, cuando menos acuerdo, la hora ya se consumió. Y se nos hizo poco más bien. Qué bonito es eso, ¿no? Entonces, mantengamos esa llama activa. Es lo que yo quiero dejar hoy en su corazón. No nos demos por hecho, mantengamos esa llama activa. Y repasando por última vez, elemento 1, renovar el altar de nuestro Dios. Elemento 2, purificarnos delante de Él. Una vez que reconocí que necesito
También voy y, Señor, lávame, límpiame. Y tercer elemento, reavivar, mantener vivo el fuego, reavivarlo siempre, cada día. Una vez que ya tengo el fuego, porque el fuego no va a llegar de la primera, una vez que ya lo tengo, ahora lo mantengo vivo. No dejo que se muera. Cada día. Una misión, un mundo mejor, con el mensaje de salvación. Vamos juntos en la misión, porque sabemos que en Jesús hay amor.